Pentecostés, el Paráclito según San Juan. Frente a la inminencia de esta solemnidad, pensé realizar un par de videos formativos bíblicos acerca del tema del Espíritu Santo. Y en primer lugar, tomemos el cuarto Evangelio según San Juan, donde aparece ese término totalmente novedoso, propio de los escritos juánicos, el Paráclito. Generalmente yo suelo preguntar cuántos paráclitos hay. Me suelen responder que hay uno solo. En la primera carta, según San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 2, leemos así. Hijos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguien peca, tendremos un paráclito ante el Padre, Jesucristo el justo. Él se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. O sea que según este texto de la primera carta de Juan, el Paráclito es Jesús, que intercede por nosotros porque se ofreció por nosotros. Y entonces Él intercede frente al Padre por nosotros, por nuestros pecados, para que sean perdonados, los nuestros y los del mundo entero. Pero claro, nosotros asociamos siempre el Paráclito a textos más definidos acerca del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Entonces vamos a encontrar en el cuarto Evangelio varios textos, ¿no? Juan 14, del 15 al 17 y del 25 al 26, Juan 15, 26, 27, 16, del 7 al 14, donde el Paráclito es alguien distinto de Jesús. Es una palabra inusual, Paráclito, y podríamos quizás arrancar por un análisis etimológico de esa palabra. ¿Qué tenemos que decir? Que en griego, claro, que es el idioma en el que ha sido acuñada, es un término compuesto por una preposición para, que podríamos traducir por ahora al lado, y el verbo kalein, llamar, convocar. Por eso, desde un punto de vista etimológico, es llamar y convocar al lado. De allí, claro, el latín va a traducir advocatus, y de allí se engendra entonces esa traducción o comprensión del Paráclito como abogado. Es el que es llamado al lado. En un sentido, digamos, activo, ver esta composición para Kalein o Kalein tendría un sentido de suplicar, interceder. El paráclito será el mediador, el intercesor. Es la idea de la primera carta de Juan, pero aplicada a Jesús. Ese verbo para kalein también puede ser traducido por consolar. El paráclito es el que consuela, y tenemos traducciones que lo llaman el consolador en lugar de colocar paráclito. Si uno va a un
el sustantivo sería paráclesis, perdón que tengo que ver los apuntes. Entonces, paráclesis se puede traducir como exhortación, aliento. Tenemos algunos casos de paráclesis, ¿no? Pero fuera del Evangelio de Juan. Por ejemplo, en la primera Tesalonicenses 3:2, Romanos 2:8, Hechos 9:31. Y entendemos entonces, analizando etimológicamente el término, que las traducciones que tenemos dan cuenta de ese intento de entrar etimológicamente al concepto parakletos. Ahora vamos a ver qué pasa cuando intentamos analizar los textos donde aparece el paráclito en Juan. Nos vamos a dar cuenta que lo etimológico queda corto, no alcanza la definición etimológica, y cuando vamos a los textos del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, se nos abre un universo de sentido distinto, más rico, más amplio. Entonces podemos ir al primer texto, en el capítulo 14 de Juan, versículos del 15 al 17. Si me aman, cumplirán mis mandamientos, y yo pediré al Padre que les envíe otro paráclito, que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad, que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Y entonces aquí aparece la expresión alon parakleton, en griego, otro paráclito. Nos recuerda lo que vimos de la primera carta de Juan, donde se llamaba paráclito a Jesucristo el justo, que intercede por nosotros frente al Padre por la fuerza de su ofrecimiento, de su Pascua, que nos libra del pecado. Es otro paráclito que estará siempre con ustedes, dice el texto. Este otro paráclito, el Padre lo da y Jesús lo pide. Parece que esa es la dinámica del texto, ¿no? Jesús lo pide, el Padre lo da. El mundo no lo puede recibir porque no lo conoce, no tiene experiencia de él. Pero ustedes lo conocen porque está con ustedes desde siempre. Es como ya Jesús anticipa, bueno, lo van a recibir, pero ya nos viene acompañando. Ustedes van a hacer esa experiencia, lo van a reconocer, pero ella está entre ustedes. Aquí le va a dar también otro nombre al paráclito que va a reaparecer en otros textos. Neumates aleteias, el espíritu de la verdad. El espíritu de la verdad. Si continuamos en el capítulo 14, podemos encontrar los versículos del 25 al 26. Les he dicho esto mientras estoy con ustedes. El Paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Bien, es el único texto entonces que tenemos en este Evangelio, el cuarto Evangelio, donde se dice explícitamente que el Paráclito es el Espíritu Santo. La identificación ahora es explícita. En otros textos, en lugar de utilizar Espíritu Santo, Juan usa Paráclito. Este Espíritu Santo es recibido
y va a reemplazar a Jesús en dos tareas. Ellos tienen que permanecer unidos para recibirlo y este Paráclito hará dos tareas. Les enseñará todo y les recordará lo que Jesús ha dicho. Les enseñará todo y les recordará lo que Jesús ha dicho. Jesús se va, pero el Paráclito es el encargado de que su enseñanza sea conservada en toda su integridad. Tiene, digamos, hacia el interior de la comunidad de los discípulos una función docente, ¿no? Que Jesucristo sea vigente, que permanezca vivo Jesús en medio de la comunidad. Y entonces va a recordar a Jesucristo, va a recordar sus palabras, sus hechos, su persona. Lo va a traer siempre en medio de la comunidad a Jesucristo. Y también enseñará todo, ¿no? O sea, hará no solo un recuerdo, sino una profundización, una comprensión creciente de Jesucristo, de su misterio, de su misión, de sus gestos, de sus palabras. En Lucas 12:12 hay como un paralelo muy estrecho, ¿no? Donde también se dice, vamos a intentar buscar rápidamente Lucas 12:12. Lucas 12:12. El Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que hay que decir. ¿Cuál es el contexto? Cuando los conduzcan a las sinagogas ante los jefes o autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir. El Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que hay que decir. Y aquí aparecería bastante más claro esa función de abogado o de defensor, ¿no? Que le ayuda a los discípulos a dar testimonio de Jesús, a dar razones de su esperanza, como dice la expresión de San Pedro. La efusión del Espíritu Santo es propia de Lucas como experiencia así más relatada en los hechos, que también vamos a ver en otro video. Y estos son dos textos del Nuevo Testamento en que aparece esa función de enseñar, ¿no? Vamos también a tomar el texto ahora en San Juan del capítulo 15, del 26 al 27. Juan 15 del 26 al 27. Cuando venga el Paráclito que yo les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Jesús enviará el Paráclito desde el Padre y dará testimonio. ¿De quién? De Cristo. Esta es la función básica del Espíritu, ¿no? Hacer presente a Jesús, dar testimonio de Jesús. Recordar a Jesús, recordar cuanto he enseñado, que se pueda profundizar la recepción del misterio de Cristo. Viene a continuar lo que hacían las obras, las escrituras, el Bautista, que son testigos en el Evangelio, ¿no? Ahora es el Paráclito, el gran testigo de Cristo, podríamos decirlo así, ¿no? El contexto debe ser la persecución, crisis, muy probablemente. Los discípulos también darán testimonio junto al Paráclito, que es un tema también presente en los sinópticos, ¿no? Jesús va a invitar en aquellos evangelios llamados sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, a no temer, no tener miedo, porque el Espíritu Santo les dirá cómo defenderse, cómo actuar, los ungirá,
pondrá palabras en su boca, signos en sus gestos, porque están conmigo desde el principio. Lo cual, de nuevo, nos hace deducir que el Paráclito también está con Jesús desde el principio. Es el Espíritu de la verdad, en el cual hay que creer. Verdad y fe. La verdad, alguna vez hablamos, como esta realidad sólida, firme, sobre la cual apoyar, fundamentarse, lo que no se mueve. Uno podríamos decir, Dios es el amén de su pueblo, es justamente la verdad, lo firme, el fundamento, lo sólido. El mismo ayer que hoy y para siempre. Será en otro lugar de la escritura. La parábola de la casa construida sobre arena o sobre roca. Y podríamos dar ejemplos numerosos, ¿no? Entonces, es el espíritu de lo que está firme, de Dios que es firme, de su palabra, de su promesa, de su proyecto de salvación, de su gracia. Dios es el amén, lo firme, lo realmente verdadero. Es el Espíritu de Dios, de el fundamento seguro sobre el cual construir la existencia y esperar con alegría y serenidad la salvación. Y está desde el principio, ¿no? Claro, ustedes habrán escuchado alguna vez que en el Evangelio según San Juan hay como un máximo de revelación trinitaria, ¿no? El Padre, el Hijo increado, uno con Él de toda la eternidad, el Logos, el Espíritu, que está presente en la revelación trinitaria del Nuevo Testamento, pero en el Evangelio de Juan con mucha belleza, con mucha profundidad, como un fruto ya maduro de la fe de los primeros tiempos. La teología suele decir que toda obra ad extra es una obra de la Trinidad entera. Entonces, si bien hay apropiaciones y podemos decir el Padre es el creador, después uno dice, pero el Padre creó sin el Hijo y sin el Espíritu. Y uno puede decir el Hijo es el Salvador, pero después se pregunta, pero el Padre nos salva, el Espíritu nos salva. Y después uno puede decir el Espíritu Santo es el santificador, que el Padre nos santifica, el Hijo tampoco. Evidentemente nosotros apropiamos algunas acciones salvíficas a una o a otra de las personas del misterio trinitario, pero Dios actúa, es un solo Dios, digamos, ¿no? Las tres personas divinas actúan juntas, ¿no? La distinción se hace hacia el interno de la Trinidad como relación y después por apropiaciones en la economía salvífica, en el ad extra. Pero siempre es todo Dios el que obra para salvarnos, para crearnos, para santificarnos. Y entonces, claro, a veces tenemos esta idea, ¿no? De que Jesús está solo y que el Padre se quedó, no sé, en la eternidad, no, está haciendo otras cosas. Y que el Espíritu Santo no está, que viene después, que tiene que irse Jesús para que el Espíritu venga, pero en realidad, en la encarnación de Cristo y en su ministerio público, no está exento el Padre, cuya voz se escucha, el Espíritu que lo unge, que ayuda que el Padre que atrae a los discípulos hacia Cristo, el Espíritu que les hace escuchar su palabra. Bien, ya está. Ahora lo que vamos a experimentar, más en la mentalidad lucana, es como una gran efusión, una gran conciencia de la comunidad de esta presencia del Espíritu prometido. En este sentido, la verdad los hará libres, dice Jesús, ¿no? Y en algún punto el Espíritu de la verdad es una analogía para decir también el Espíritu de Jesús. Jesús nos ha hecho libres, el Espíritu nos hace libres en Cristo, adhiriéndonos a su misterio, haciendo alianza con Él hacia el Padre. Finalmente podemos leer el texto de Juan 16, del 4b al 11. Versículo 4, la segunda parte del versículo 4, por eso se dice 4b al 11.
No les dije estas cosas desde el principio porque yo estaba con ustedes. Ahora me vuelvo al que me envió y nadie me pregunta a dónde voy. Lo que les he dicho los ha llenado de tristeza, pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito, pero si me voy, lo enviaré a ustedes. Cuando Él venga, convencerá al mundo de el pecado, de la justicia y del juicio. El pecado por no haber creído en mí, la justicia que yo voy al Padre y no me verán más, el juicio que el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Convencerá al mundo. Suele traducirse equivocadamente porque concretamente sería confundirá al mundo. Pero ¿en qué sentido lo confundirá? En el sentido de que le hará ver que el juicio que hizo sobre Jesús el mundo era equivocado. Refutará las acusaciones que el mundo ha dirigido al Señor. Hay como un clima forense de juicio, ¿no? Hay un juicio, hay una sentencia, ¿no? Y entonces, ¿quién es el acusado? Jesús. El mundo ha acusado a Jesús. El Paráclito es el confundidor, el que convence, el que refuta, en ese sentido. Y entonces él va a dar vuelta a los argumentos. Es como si fuese un juicio de apelación, un contrajuicio al que hizo el mundo. La confusión se da en torno al pecado, porque Joti no creyeron eis hacia mí, en mí. El pecado es no creer en Jesús. Y el Espíritu Santo, el pacto, le va a demostrar al mundo que no creer en Jesús es pecado, conduce a la muerte. En segundo lugar, sobre la justicia, me voy junto al Padre y ya no me verán. El justo es el que actúa según la voluntad de Dios, el fiel. En el cuarto evangelio, Jesús no practica para sus adversarios la justicia según la ley y debe morir. El Paráclito hará ver que Jesús es el justo, puesto está al lado del Padre. Reivindicará a Jesucristo como el justo de Dios, el Hijo del Padre, que no dijo sino las palabras que escuchó del Padre y no hizo sino las obras que el Padre le encargó. El totalmente fiel y en comunión con el Padre, el justo. Y finalmente, sobre el tema del juicio vendrá la confusión al mundo. Contra las apariencias de que el mundo tenía razón, en su juicio, en la cruz, elevado, Jesús es juez y juzga al mundo. El mundo lo juzgó para quitarlo de en medio de su presencia. En la cruz, como dirá Jesús a Nicodemo, elevado en alto, atrae a todos hacia sí. La cruz, lugar de gloria, y la cruz, el trono del juicio, donde se demuestra que Él es el justo, el Salvador, el Paráclito, primera de Juan, que intercede frente al Padre para el perdón de los pecados. El juicio
entonces ha sido reabierto. Y ahora el Paráclito, más bien que un abogado defensor, parece un fiscal. O si lo quieren, es el defensor de Cristo, el que lo declara inocente frente al mundo, el justo, y es como un fiscal que lleva adelante una apelación e intenta mostrar al mundo que se ha equivocado, que Cristo es el Señor, que es el Salvador. Hay una sentencia, finalmente, que es esta de que el enemigo ya ha sido vencido. El príncipe de este mundo ya ha sido vencido, el juicio ya ha sido ganado por Cristo. También podemos ver en 16, 12, 15. Muchas cosas me quedan por decirles, pero ahora no pueden comprenderlas. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará el futuro. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y se lo explicará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso les dije que recibirá de lo mío y se los explicará a ustedes. Bueno, como habíamos visto ya en 14, en el capítulo 14 del 15-26, aparece el Paráclito, el Espíritu de la verdad, ¿no? Que realmente tiene este papel de manifestar y de prolongar la misión de Jesús acerca de poder evangelizar, ¿no? Anunciará lo que ha de venir. Hará comprender qué es lo que está por venir, el proceso a Jesús, su muerte, en ese momento. Pero después, ¿qué es lo que está por venir? Bueno, toda la vida, la misión de la iglesia en continuidad con el misterio y la misión de Cristo. En 16 del 8 al 15, entonces, tenemos este hermoso texto. ¿Qué concluimos entonces? Permítanme cerrar. Paráclitos, podemos concluir a nivel general que es el Espíritu Santo de los sinópticos, el mismo Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, y de los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, en Juan adquiere una tarea especial: presencia de Jesús junto a los cristianos, mientras el mismo Jesús permanece junto al Padre. Cuando Cristo no está, está el Paráclito. Se elige un término distinto para reforzar su misión particular. Hay entre Jesús y el Paráclito una gran semejanza. Lo que se dice de Jesús se le aplica luego al Paráclito, como si fueran predicados intercambiables. Procede del Padre, que lo va a dar y lo va a enviar. El Hijo también procede del Padre. El Padre es la fuente del Hijo. El Padre y el Hijo son fuente del Espíritu. Si es otro Paráclito, el Paráclito es Jesús, el justo, que intercede ante el Padre con su sangre derramada para el perdón de los pecados en su Pascua. Quizás lo más novedoso del cuarto evangelio sobre el Paráclito es el nombre que se le da, evidentemente, pero también esta función como de restaurador de Cristo, podríamos decirlo, ¿no? Que le muestra al mundo en un contrajuicio que se ha equivocado y lo llama a creer en Jesucristo para tener la salvación. Bien, invoquemos fuertemente al Paráclito que siga en la comunidad cristiana
enseñándonos, recordándonos todo cuanto Jesús dijo, introduciéndonos cada vez más en la recepción de su misterio salvador, que también el Espíritu capacite a nuestras comunidades, a la iglesia entera, para mostrarle al mundo que Jesucristo es el Señor. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.